¿Qué sucede cuando una sola cucharada de comida guarda la llave de un pasado olvidado? Para Julian Croft, un hombre que podía comprar el mundo, pero no podía recuperar un recuerdo, una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad era solo otro martes. Pero un plato que ni siquiera estaba en el menú, lo detuvo en seco. Sabía a una vida que pensó que había perdido para siempre. Exigió saber quién era el responsable, esperando que un chef de renombre mundial diera un paso al frente. En cambio, la respuesta vendría de la última persona que nadie esperaba, una camarera silenciosa y pasada por alto. Su historia no solo cambiaría su vida, sino que desentrañaría un secreto que conectaba dos mundos diferentes de la manera más imposible. Aurelia no era solo un restaurante, era una declaración. Situado en el piso 80 de la reluciente Torre Atlas, sus ventanales del suelo al techo ofrecían una vista divina de la metrópoli que se extendía abajo. La luz de 1000 edificios brillaba como una alfombra de estrellas caídas. En el interior, la decoración era un estudio de opulencia minimalista, mesas de caoba pulida oscura, sillas tapizadas en cuero de color crema y una única lámpara de araña de cristal dramática que goteaba luz como lágrimas congeladas. El tintineo de la plata sobre la porcelana era una sinfonía delicada, puntuada por los murmullos importantes y apagados de la élite de la ciudad. Para Sarapina Sarah Washington, era solo otro turno, otra noche de equilibrar bandejas imposiblemente pesadas. De sonreír hasta que le dolían las mejillas y de ser mirada como si fuera tan transparente como las paredes de vidrio que la rodeaban. A los 26 años, su vida estaba a un mundo de distancia de los clientes a los que servía. Su realidad era un apartamento estrecho en el tercer piso, una pila de facturas médicas atrasadas para su hermano menor Marcus y la constante ansiedad que venía con ello. Sarah se movía con una eficiencia que rayaba en la invisibilidad. Rellenaba vasos de agua antes de que se vaciaran, retiraba platos con una gracia silenciosa como un susurro y anticipaba necesidades antes de que fueran expresadas. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado David, la llamaba confiable. El chef principal, el insoportablemente arrogante Antoine Dubois, la llamaba el papel tapiz. Ambos tenían razón. Sarah había aprendido a mezclarse, a hacerse pequeña, porque en un lugar como Aurelia, atraer atención era un riesgo. Pero bajo el uniforme negro almidonado y la expresión neutral practicada había un fuego. Era un legado transmitido por su abuela Elodie, una mujer que podía hacer magia con poco más que una sartén de hierro fundido y lo que crecía en su jardín de Luisiana. Las manos de Sarah, aunque ahora endurecidas por llevar bandejas, conocían la sensación de amasar masa, el arte preciso de un chiffonade. El ritmo paciente de revolver una salsa roux durante horas hasta que alcanzaba el tono perfecto de chocolate oscuro. El libro de recetas escrito a mano por su abuela, con sus páginas suavizadas por el tiempo y manchadas por la historia, era su posesión más preciada. Era una Biblia de sabores, una historia de su familia contada en pimentón, tomillo y hojas de laurel. Esa noche, la tensión en Aurelia era más densa de lo habitual. La razón estaba sentada en la mesa 1, el lugar más codiciado con la vista más impresionante, Julian Croft. No era solo rico. Era un titán de la industria. Un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de admiración y miedo en las salas de juntas de todo el mundo. Su rostro, afilado y apuesto, estaba marcado por una mirada permanente de impaciencia, como si el mundo siempre se moviera demasiado lento para él. Estaba cenando con dos asociados, su conversación un murmullo bajo y serio sobre fusiones y adquisiciones que valían más que todo el restaurante. Sarah fue asignada a su sección, y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Una buena propina de esa mesa podría significar pagar el alquiler sin tener que recurrir al fondo de emergencia que guardaba para los medicamentos de Marcus. Una queja podría significar perder su trabajo. «Buenas noches, señor Croft», dijo, su voz suave y firme, sin traicionar los nervios que bullían dentro de ella. «¿Puedo ofrecerle algo de beber para empezar?» Julian Croft ni siquiera la miró.
Hizo un gesto despectivo con una mano que llevaba un reloj más valioso que su coche, diciendo, agua con gas, 3 vasos, y dile al chef Dubois que no estoy de humor para sus habituales teatralidades. Quiero algo real, algo con alma. Ve si es capaz de eso. El insulto fue pronunciado con una crueldad tan casual que Sara sintió un rubor de ira en sus mejillas. Las teatralidades del chef Antoine eran platos con estrellas Michelin de espumas deconstruidas, geles y tierras que parecían más experimentos científicos que comida. Eran técnicamente brillantes, pero emocionalmente estériles. Sara sabía exactamente a qué se refería el hombre con alma, pero también sabía que Antoine era incapaz de proporcionarla. Asintió educadamente, con su máscara de calma profesional firmemente en su lugar. Por supuesto, señor. Mientras se retiraba a la cocina, el peso del pedido se sentía más pesado que cualquier bandeja. Transmitió el mensaje al chef Antoine, cuyo rostro se contorsionó en una máscara de pura indignación. Alma, se burló, su acento francés engrosándose con su ira. Este campesino de multimillonario no sabría lo que es el alma aunque se lo sirvieran en una bandeja de oro. ¿Quiere alma? Bien. Dale el coco bean. Es lo suficientemente simple para su paladar sin refinar. El personal de cocina se apresuró a obedecer. Pero a medida que avanzaba la noche, ocurrió un pequeño desastre. Un ingrediente importado crucial para el plato principal de otra mesa VIP resultó estar en mal estado. La cocina descendió a un pánico controlado. El chef Antoine gritaba, con el rostro púrpura. En medio del caos, el pedido de Julian Croft se retrasó. David, el gerente, irrumpió en la cocina, su rostro pálido. La mesa 1 está perdiendo la paciencia. El señor Croft está preguntando por su plato principal. ¿Cuál es el estado? Estará listo cuando esté listo, espetó Antoine, distraído por la otra crisis. Fue en ese momento de caos cuando Sara lo vio. Guardado en el fondo de la despensa, algo que había traído para la comida del personal esa semana, un recipiente con su propia salsa roux oscura, meticulosamente preparada. El corazón y el alma del plato característico de su abuela. Y en el refrigerador, sabía que había salchichas andouille y camarones sobrantes de un especial del mes pasado. Todos los componentes estaban allí. Una idea temeraria e insana brilló en su mente. El señor Croft quería algo con alma. Ella tenía el alma de generaciones en su memoria. Podía prepararle un plato que cantara con ella. Era una apuesta arriesgada, una violación flagrante de todas las reglas, pero el pensamiento en Marcus, en las facturas acumulándose, y el recuerdo punzante del desprecio casual de Croft y de Antoine la empujó al límite. Mientras el resto de la cocina era un torbellino de energía en pánico, Sara se deslizó a un rincón olvidado de la estación. Con manos temblorosas, sacó una olla. Ya no era una camarera. Era la nieta de Elodie, y estaba a punto de cocinar desde el corazón. La esquina de la cocina donde trabajaba Sara se convirtió en un santuario en medio de la tormenta. El estrépito de las sartenes, el siseo de la parrilla y los furiosos gritos del chef Antoine se desvanecieron en un rugido sordo. Aquí solo estaba el ritual familiar y reconfortante. Sus movimientos eran fluidos y seguros, una danza que había practicado 1000 veces en su propia cocina pequeña, guiada por la presencia fantasmal de su abuela. Comenzó con la Trinidad, el trío sagrado de la cocina criolla, cebolla, apio y pimiento finamente picados. Golpearon el aceite caliente en la olla con un siseo que era música para sus oídos. Los salteó hasta que estuvieron suaves y translúcidos, su aroma elevándose para formar la base fragante del plato. Añadió el ajo, triturado hasta convertirlo en una pasta, dejándolo cocinar solo 1 minuto hasta que su aroma agudo floreció. Luego vino el corazón del gumbo, la salsa roux oscura y ahumada que había preparado cuidadosamente en casa. Se derritió en el aceite caliente, espesando la base y tiñéndola de un marrón rico y profundo. Incorporó caldo de pollo lentamente al principio, asegurándose de que no hubiera grumos, luego con más confianza hasta que la mezcla era un lienzo suave y aterciopelado.
Aquí era donde ocurría la magia. Alcanzó las especias, no midiendo, sino vertiéndolas en la palma de su mano por instinto, por memoria. Una generosa pizca de especias cajún, un toque de cayena para un calor suave y constante, tomillo seco y 3 hojas de laurel esenciales. Luego vinieron los ingredientes secretos, los 2 toques que hacían de esta la receta de Elodie y de nadie más. Una cucharada de polvo de filé, hecho de hojas de sazafrás molidas, para espesar y añadir su sabor terroso único. Y el toque final, el más importante, una pizca diminuta de nuez moscada recién rallada, un secreto que su abuela juraba que despertaba todo. Dejó que la base se cocinara a fuego lento, permitiendo que los sabores se fundieran y profundizaran en una armonía compleja. Luego añadió las rodajas de salchicha andouille rica y especiada, dejándolas liberar su sabor en el gumbo. Toda la cocina comenzaba ahora a llenarse de un aroma completamente ajeno al aire estéril habitual de Aurelia, con su aceite de trufa y vieidad selladas. Era un olor cálido, acogedor y profundamente humano. Algunos de los cocineros de línea, atraídos por el aroma, pausaron su trabajo frenético para mirar. Sus expresiones eran una mezcla de confusión e intriga. «Washington, ¿qué crees que estás haciendo?», susurró uno de ellos, un joven cocinero llamado Leo, con los ojos muy abiertos. «Si Antoine te ve». «Cúbreme», susurró Sara de vuelta, sus ojos nunca abandonando la olla. «Por favor». Leo dudó por un segundo, luego asintió con firmeza y volvió a su estación, creando una pantalla sutil con su cuerpo. El paso final fue el marisco. Añadió los camarones rosados y regordetes en el último minuto, dejándolos cocerse suavemente en el gumbo hirviendo hasta que estuvieran perfectamente tiernos. Más tiempo y se volverían duros. Era una cuestión de timín e instinto. Vertió el gumbo jubileo terminado en un simple tazón de cerámica rústica, un contraste marcado con la prístina porcelana blanca de Aurelia. Lo coronó con un montículo perfecto de arroz blanco esponjoso y una pizca de cebolletas y perejil frescos. No era solo un tazón de comida. Era una historia. Era la historia de sus antepasados, de resiliencia y alegría, de hacer algo hermoso con ingredientes humildes. Era la risa de su abuela y el calor de su cocina. Era todo lo que este restaurante frío y dorado no era. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba el tazón. Esto era todo. Pasó por alto la estación oficial de expedición, sabiendo que Antoine la detendría. Al captar la mirada de un servidor subalterno, dijo con una autoridad que nunca antes había oído de ella: «Mesa 1, ahora». El servidor, demasiado intimidado para cuestionarla, asintió y llevó cuidadosamente el tazón fuera de la cocina. Sara se apoyó contra el mostrador de acero inoxidable frío, su delantal de repente sintiéndose pesado, sus piernas débiles. Acababa de cometer un acto de traición culinaria. Había enviado un pedazo de su alma al comedor, a un hombre que lo había exigido, sin saber a quién se lo estaba pidiendo. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar el veredicto. ¿Sería su salvación o su ruina? El comedor de Aurelia operaba bajo un conjunto delicado de reglas no dichas. El sonido estaba controlado, las emociones estaban restringidas y el decoro era primordial. La llegada del gumbo a la mesa 1 rompió ese contrato tácito. Primero fue el aroma. Cuando el servidor colocó el tazón frente a Julian Croft, un olor cálido y complejo, ahumado, sabroso, con un toque del mar, se elevó en el aire. Era un contraste marcado con los aromas limpios, casi clínicos, de los otros platos. Las cabezas en las mesas cercanas se volvieron, las narices se movieron con curiosidad. Julian Croft miró el tazón con el ceño fruncido. Esto no era el emplatado artístico y pretencioso al que estaba acostumbrado. Era simple, honesto, casi rústico. Parecía algo de una cocina casera, no de un establecimiento con estrella Michelin. Sus asociados intercambiaron miradas cautelosas. ¿Acaso el chef lo había insultado con esta comida campesina? ¿Qué es esto?, preguntó Julián, su voz baja y cortante. El joven servidor, que no tenía idea,
tartamudeó. El especial del chef, señor, para usted. Julián tomó su cuchara, con una mueca cínica en los labios. Estaba listo para descartarlo, para llamar al gerente y reprender al chef por esta insolencia. Sumergió la cuchara en el caldo oscuro y rico, recogiendo un trozo de camarón, una rodaja de salchicha y algo de arroz. La llevó a sus labios, su expresión de desdén aburrido. Y entonces todo cambió. En el momento en que el gumbo tocó su lengua, su rostro se relajó. La mueca cínica desapareció, reemplazada por una mirada de conmoción profunda y absoluta. Sus ojos, normalmente de un gris frío y penetrante, se abrieron y parecían mirar algo mucho más allá de las paredes del restaurante. Su mano, aún sosteniendo la cuchara, tembló ligeramente. Sus dos asociados detuvieron su conversación, observándolo con preocupación. «Julián, ¿está todo bien?», preguntó uno de ellos. Julián no respondió. No podía. Ya no estaba en el piso 80 de la Torre Atlas. Era un niño pequeño, no mayor de 7 años, sentado en una cocina cálida y bañada por el sol que olía a pan horneado y algo sabroso que hervía a fuego lento en la estufa. Una mujer con ojos amables y una risa suave y gentil tarareaba una melodía que no había escuchado en 30 años. Estaba sirviendo algo oscuro y maravilloso de una gran olla en su tazón azul favorito. Era el único recuerdo claro que tenía de su madre antes de que se fuera. El sabor era idéntico. La profundidad ahumada del roux, el calor suave de la cayena, la nota terrosa del filé y algo más, ese toque casi imperceptible de nuez moscada que despertaba todo. Era un perfil de sabor que no había experimentado en décadas. Un fantasma culinario que acababa de materializarse en su paladar. Tomó otra cucharada, y luego otra. No era solo comida. Era una excavación. Cada bocado desenterraba un fósil de un recuerdo enterrado hace mucho tiempo, la sonrisa de su madre, la sensación de su mano en su cabeza, el sonido de su voz llamándolo por su nombre. Emociones que había encerrado durante toda su vida adulta, dolor, amor, una profunda y dolorosa sensación de pérdida, surgieron dentro de él, amenazando con romper las formidables murallas que había construido alrededor de su corazón. Una sola lágrima escapó de su ojo y trazó un camino por su mejilla cincelada. La limpió con enojo, avergonzado por la repentina y abrumadora muestra de emoción. Todo el comedor parecía contener el aliento. El silencio en la mesa uno era un vacío, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Julián Croft, el depredador implacable del mundo financiero, estaba sentado perfectamente inmóvil, con su cuchara suspendida sobre un tazón de lo que parecía un guiso. Con una mirada de vulnerabilidad atónita en su rostro. Empujó el tazón suavemente, su apetito desaparecido, reemplazado por una necesidad desesperada y urgente. Levantó la vista, y su mirada recorrió la sala, finalmente aterrizando en David, el gerente, que ya se apresuraba hacia la mesa, su rostro una máscara de ansiedad. «Señor, ¿el plato no es de su agrado?», preguntó David, con la voz temblorosa. Julián Croft miró a David directamente a los ojos. El fuego frío y autoritario estaba de vuelta en su mirada, pero ahora estaba alimentado por algo diferente. No arrogancia, sino una esperanza cruda y desesperada. Su voz era tranquila, pero resonó en la sala silenciosa con la fuerza de un trueno. ¿Quién hizo esto? En la cocina, Sara escuchó el eco de la pregunta de un servidor que pasaba corriendo. Su sangre se heló. El tono no era de placer. Sonaba como una acusación. Había sido una tonta. Una tonta temeraria y estúpida. Se preparó para lo inevitable, para que David irrumpiera en la cocina, para que el chef Antoine señalara con un dedo tembloroso y acusador, para que las palabras «estás despedida» sellaran su destino. Se aferró al borde desgastado del mostrador, esperando que cayera el hacha. La pregunta quedó suspendida en el aire, eléctrica y peligrosa. ¿Quién hizo esto? Dentro de la cocina, el chef Antoine Dubois también lo escuchó.
Vio la expresión de pánico del gerente a través de la ventana de servicio. Vio los rostros atónitos de los otros comensales y olió una oportunidad. El aroma del gumbo, que al principio lo había molestado, ahora olía a éxito. Un hombre como Julian Croft no tenía esa clase de reacción ante algo que no le gustaba. Era la mirada de un hombre profundamente conmovido. El orgullo y la ambición, dos de las características más definitorias de Antoine, surgieron en él. Alisó su chaqueta blanca impecable, un brillo depredador en sus ojos. Esta era su cocina, su estrella Michelin. Cualquier milagro que saliera de ella le pertenecía. Antes de que David pudiera formular una respuesta, el chef Antoine salió de la cocina con paso firme, su postura irradiando una humildad teatral falsa. Se movió por el comedor como un héroe conquistador, con una sonrisa confiada pegada en su rostro. Llegó a la mesa uno y dio una ligera reverencia deferente. Señor Croft, comenzó, su acento un instrumento finamente afinado de autoridad culinaria. Soy el chef Antoine Dubois. Estoy encantado de que mi pequeño experimento le haya complacido. Sara, observando a través de la pequeña ventana circular de la puerta de la cocina, sintió que su estómago se desplomaba, su respiración atrapada en su garganta. ¿Su experimento? La mirada de Julian Croft era intensa, analítica. Miró al chef impecablemente vestido, escudriñando su rostro. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, su voz aún baja y cargada de significado. Por supuesto, dijo Antoine con un ademán, es un plato en el que he estado trabajando durante algún tiempo, una interpretación moderna de un clásico rústico. Lo llamo Crepúsculo de Luisiana. Era brillante improvisando, tejiendo una narrativa de genio culinario al instante. El roux se envejece durante 48 horas en un ambiente de humedad controlada para profundizar su complejidad. La salchicha se ahuma en casa con madera de pacana. Es un proceso técnico muy delicado. Estaba pintando una obra maestra de mentiras, usando la jerga de la alta cocina para reclamar la herencia de Sara como propia. Los cocineros de línea que habían visto a Sara en su estación intercambiaron miradas inquietas, pero permanecieron en silencio. Nadie se atrevía a contradecir al chef. Julián escuchó cada palabra, su expresión ilegible. Crepúsculo de Luisiana, repitió suavemente, el nombre sonaba extraño y equivocado en su lengua. La explicación era técnicamente impresionante, llena de las palabras de moda que esperaba de un chef de este calibre. Pero se sentía vacía. No coincidía con el alma de lo que había probado. El plato no hablaba de habitaciones de humedad controlada ni de procesos técnicos. Hablaba de calor, de manos, de historia. Un clásico antiguo, presionó Julián, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿De dónde exactamente? ¿Cuál es su historia? La sonrisa de Antoine no vaciló. Es mi propio homenaje a la tradición criolla. La historia es una de innovación, de tomar lo humilde y elevarlo a lo sublime. Esa es mi filosofía, ¿sabe? En la cocina, Sara sintió una rabia tan pura y ardiente que quemó su miedo. Él estaba robando el legado de su abuela. Estaba tomando el gumbo jubileo de Elodie y empaquetándolo como su propia creación pretenciosa. La había llamado papel tapiz, alguien invisible. Y ahora estaba robando la única parte de ella que era verdaderamente vibrante. La injusticia fue un golpe físico. Observó cómo Julian Croft asentía lentamente, aunque un destello de duda permanecía en sus ojos. Sacó una tarjeta de presentación negra y elegante de su chaqueta y la deslizó por la mesa hacia Antoine. Estoy abriendo un nuevo hotel insignia en Nueva York, dijo Julián, su voz volviendo a su tono habitual de negocios. Tendrá un restaurante emblemático. Estoy buscando un chef ejecutivo, alguien con visión, alguien que pueda crear comida como esta. Deberíamos hablar. La oferta quedó suspendida en el aire, valiendo millones. Era una oportunidad que definía una carrera. Los ojos de Antoine se abrieron, su compostura profesional se resquebrajó momentáneamente para revelar la ambición desnuda debajo.
Tomó la tarjeta con una mano que temblaba casi imperceptiblemente. Sería un honor, señor Croft, dijo, su voz cargada de triunfo. Sara observó el intercambio, su corazón haciéndose añicos en 1.000.000 de pedazos. No solo estaba robando su plato. Estaba construyendo un futuro con él. Su futuro. El futuro que soñaba, el que finalmente podría darle a Marcus la vida y el cuidado que merecía. Todo su arduo trabajo, su legado, su acto de esperanza temeraria, todo estaba siendo entregado a un fraude en una bandeja de plata. El miedo se había ido. La camarera silenciosa e invisible se había ido. Todo lo que quedaba era el espíritu ardiente de la nieta de Elodie Washington. Empujó la puerta de la cocina y, sin pensarlo 2 veces, comenzó a caminar hacia la mesa 1. El papel tapiz estaba a punto de hablar. Cada paso que Sara daba por la alfombra mullida del comedor de Aurelia se sentía como una milla. Las conversaciones apagadas, el tintineo de los vasos, todo se desvanecía en un zumbido sordo. Su enfoque entero era un rayo láser fijo en la mesa 1, en el rostro triunfal y presumido del chef Antoine y los ojos poderosos y escrutadores de Julian Croft. David, el gerente, la vio acercarse y su rostro se puso blanco de pánico. Se movió para interceptarla, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Sara, ¿qué estás haciendo? Vuelve a la cocina ahora. Sara pasó por delante de él como si fuera un fantasma. Su mirada nunca vaciló de Julian Croft. Se detuvo al borde de la mesa, sus manos apretadas con fuerza detrás de su espalda para evitar que temblaran. Era solo una camarera con un uniforme negro simple, pero se mantenía con la postura de una reina. Los 3 hombres en la mesa la miraron. Los asociados de Julián parecían molestos por la interrupción. El rostro del chef Antoine se oscureció con furia. Julián, sin embargo, simplemente la miró, su expresión de una curiosidad intensa e inquebrantable. Había visto el fuego en sus ojos mientras se acercaba. Disculpe, dijo Sara, su voz clara y firme, cortando el silencio cargado. Parece haber un malentendido. Antoine dio un paso adelante, colocándose entre Sara y Julián. Esto es un asunto de personal, señor Croft. Mis disculpas. Ella es solo una camarera, claramente abrumada. Se volvió hacia Sara, su voz un susurro venenoso. Vuelve a la cocina antes de que te haga echar. Una camarera que sabe que estás mintiendo, dijo Sara, su voz elevándose ligeramente en volumen y convicción. Miró más allá de Antoine, directamente a Julián. No fue él quien hizo ese plato, señor. Fui yo. Un jadeo colectivo recorrió las mesas cercanas. Esto era mejor que el teatro. Antoine soltó una risa corta y fea. Esto es absurdo. Está delirando. El estrés de la noche claramente la ha superado. Julian Croft permaneció en silencio, su mirada alternando entre el chef furioso e indignado y la camarera tranquila y resuelta. Era un hombre que había construido un imperio leyendo a las personas, detectando faroles, sintiendo debilidades y engaños. Miró la indignación teatral de Antoine y luego la certeza tranquila e inquebrantable de Sara. Es así, dijo Julián, su voz peligrosamente suave. Se recostó en su silla, juntando los dedos. No estaba hablando con Antoine. Hablaba solo con Sara. Si lo hiciste tú, entonces cuéntame sobre ello. Cuéntame sobre tu crepúsculo de Luisiana. Usó el nombre pretencioso del chef con un leve giro irónico. Sara tomó una profunda respiración. No se llama crepúsculo de Luisiana. Se llama Gumbo Jubileo, y no tiene una filosofía. Tiene una historia. Antoine intentó interrumpir. Esto es absurdo. Déjala hablar, ordenó Julián, su voz afilada como el acero. Antoine se quedó en silencio, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y miedo. El Roux no se envejece en una habitación especial, continuó Sara, su voz ganando fuerza con cada palabra. Se hace en una sartén de hierro fundido,
removido con una cuchara de madera durante casi 1 hora hasta que tiene el color del chocolate con leche y huele a nueces tostadas. No se ahuma la salchicha con madera de pacana. Se usa una marca específica de un pequeño proveedor en la parroquia de St. Martín porque tiene el equilibrio justo de humo y especias. Y la verdadera profundidad del sabor no viene de ninguna técnica moderna. Viene de la Trinidad, un poco de polvo de filé y 3 hojas de laurel enteras que hay que recordar sacar antes de servir. Estaba recitando los pasos no como una receta, sino como un texto sagrado. Cada detalle era una pincelada, pintando un cuadro de autenticidad que las mentiras de Antoine no podían igualar. El rostro de Julián era una máscara de concentración. Estaba pendiente de cada palabra. Sara lo miró directamente a los ojos, su voz bajando a un nivel más personal e íntimo. Y hay una última cosa, un secreto. Algo que solo la persona que lo hizo sabría. Una pizca diminuta de una especia que no pertenece al gumbo tradicional. Pero mi abuela juraba por ella. Decía que era la clave. Decía que despertaba todo. La compostura cuidadosamente construida de Julián Croft finalmente se rompió. Se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa, el color desvaneciéndose de su rostro. El aire crepitaba con tensión. Él sabía. Sabía lo que ella iba a decir. «¿Qué especia?», susurró, su voz apenas audible. Antoine miraba de un lado a otro entre ellos, un horror creciente en su rostro. Esto ya no era sobre una oferta de trabajo. Esto era un tribunal, y él era el que estaba en juicio. No tenía idea de lo que ella estaba hablando. No tenía respuesta. Sara sostuvo la mirada de Julián. «Nuez moscada», dijo suavemente. «Una pizca de nuez moscada recién rallada». La palabra golpeó a Julián Croft como un golpe físico. Se desplomó hacia atrás en su silla, su mente tambaleándose. Era verdad. Recordó a su madre en su especiero, rayando una nuez dura y pequeña, diciéndole con un guiño conspirador: «Este es nuestro pequeño secreto, Julián. Despierta todo». Era un detalle tan pequeño, tan específico, tan profundamente enterrado en su memoria que escuchar su nombre en voz alta se sentía como un evento sobrenatural. Sabía con absoluta certeza que el hombre frente a él era un mentiroso y que la camarera, era la guardiana de una verdad que pensó que había perdido para siempre. Giró su mirada helada hacia el ahora sudoroso chef Antoine. El juego había terminado. El silencio que siguió a la revelación de Sara fue absoluto. Era como si todo el aire hubiera sido succionado del comedor del piso 80. El chef Antoine Dubois se quedó congelado, su rostro de un pálido espantoso, la intrincada red de mentiras que había tejido con tanta facilidad acababa de ser incinerada por una sola palabra: nuez moscada. Julián Croft levantó lentamente su mirada de la mesa y la fijó en Antoine. No había ira en sus ojos, ni rabia teatral. Había algo mucho más aterrador, una finalidad fría y silenciosa. Era la mirada que le daba a una empresa rival justo antes de una adquisición hostil. Era la mirada de una demolición absoluta. «Vete», dijo Julián. Las palabras no fueron fuertes, pero llevaban el peso de una sentencia de muerte. «Señor Croft, yo puedo explicarlo», tartamudeó Antoine, su bravata desmoronándose en polvo. Hubo una mala comunicación en la cocina. «No recuerdo haber pedido una explicación», dijo Julián, su voz bajando aún más. «Recuerdo haberte dicho que te vayas. Abandona este restaurante. Hablaré con los dueños por la mañana. Te sugiero que encuentres una nueva profesión. Escuché que la contabilidad es estable». Luego giró ligeramente la cabeza. David, el gerente, que había estado rondando cerca, luciendo como si estuviera a punto de desmayarse, se apresuró a acercarse. «Sí, señor Croft. La empleo de este hombre termina con efecto inmediato. Sácalo de aquí». David asintió vigorosamente, tomando el brazo de Antoine. El chef deshonrado,
despojado de su orgullo y su futuro, se dejó llevar sin decir otra palabra, su chaqueta blanca de repente parecía una mortaja. El comedor comenzó a zumbar con susurros frenéticos y apagados. Los asociados de Julián observaron, atónitos en silencio por el drama personal crudo que se desarrollaba ante ellos. Julián no les prestó atención. Había olvidado que siquiera estaban allí. Su mundo entero se había reducido al espacio ocupado por la camarera frente a él. Giró toda su atención hacia Sara. Su expresión ya no era fría ni intimidante. Era cruda, vulnerable y llena de una pregunta desesperada y dolorosa. ¿Cómo?, preguntó, su voz ronca de emoción. ¿Cómo podría saber eso? La propia ira de Sara había disminuido, reemplazada por una profunda sensación de vindicación. Te lo dije, dijo suavemente. No era mi secreto. Era el de mi abuela. Tu abuela, repitió Julián, las palabras sintiéndose extrañas y trascendentales. Ella te enseñó a cocinar. Me enseñó todo, dijo Sara, una sonrisa triste tocando sus labios. Me crió en su cocina en el barrio de Treme en Nueva Orleans. Cada plato que hacía tenía una historia. El gumbo jubileo era su obra maestra. Fue lo primero que me enseñó y lo último que cociné con ella antes de que falleciera. La mención de Nueva Orleans envió otra sacudida a través de Julián. Todo estaba conectándose, piezas de rompecabezas de dos mundos diferentes uniéndose para formar una imagen que le aterraba mirar. Su nombre, dijo Julián, su voz tensa. Dime el nombre de tu abuela. Se sentía extraño decirlo en voz alta en esta sala estéril y opulenta. Su nombre era algo sagrado, perteneciente al mundo de porches con mosquiteros, el aroma de las magnolias y el zumbido bajo de las cigarras. Su nombre era Elodie, dijo Sara, su voz llena de amor y reverencia. Elodie Washington. El nombre golpeó a Julián Croft con la fuerza de un impacto físico. Visiblemente se estremeció, como si hubiera sido golpeado. Elodie Washington. No era solo un nombre. Era una llave que abría la última puerta oxidada en el rincón más lejano de su memoria. Recordó a su madre hablando de su tiempo en Nueva Orleans, un breve verano bohemio que pasó allí antes de conocer a su padre y ser arrastrada a un mundo de riqueza y expectativas. Siempre hablaba de ese tiempo con un cariño único, una nostalgia por una vida que no llegó a vivir. Y siempre hablaba de una persona. Mi madre, comenzó Julián, su voz quebrándose. Tuvo que detenerse para recomponerse, una batalla librándose dentro de él. Antes de casarse con mi padre, pasó un verano como voluntaria en un centro comunitario en Nueva Orleans. Ella, no era buena cocinando. Siempre quemaba todo. Una débil sonrisa triste cruzó sus labios. Pero siempre me hablaba de una mujer que conoció allí. Una cocinera amable y brillante que dirigía la cocina del centro. Una mujer que tuvo piedad de ella y le enseñó a hacer un solo plato perfecto. Un plato que mi madre me hacía cada año en mi cumpleaños hasta que se fue. Sara lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, una idea salvaje e imposible comenzando a formarse en su mente. Apenas podía respirar. Julián levantó la vista hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. La verdad estaba al descubierto para que ambos la vieran. Su mejor amiga ese verano, dijo, su voz cargada con 30 años de dolor enterrado. La mujer que le enseñó esa receta, su nombre era Elodie Washington. La revelación se asentó sobre la mesa, tan profunda y tan imposiblemente íntima que creó su propio bolsillo de silencio en el restaurante bullicioso. El mundo fuera de la burbuja de la mesa aún no dejó de existir. Solo estaban un multimillonario atormentado por su pasado y una camarera que era la encarnación viva de ese pasado. Sara sintió que sus rodillas se debilitaban. Extendió la mano y se apoyó en el respaldo de una silla vacía. Su abuela había mencionado a una amiga de hace mucho tiempo, una joven dulce pero torpe del norte llamada Eleanor, que tenía una risa como campanas de viento y un deseo feroz de aprender a cocinar al menos una cosa para impresionar a su familia.
Elodie le había enseñado el gumbo jubileo, un plato que compartía solo con unos pocos elegidos. Podría ser, tu madre, susurró Sara, el nombre atrapándose en su garganta. ¿Se llamaba Eleanor? Julián asintió, con una mirada de puro asombro en su rostro. Eleanor Croft. Antes de casarse, era Eleanor Vance. Era verdad. Las historias fragmentadas y medio olvidadas de dos familias diferentes, de dos mundos diferentes, acababan de converger de una manera que desafiaba toda lógica. La abuela de Sara, la humilde pero brillante cocinera de Nueva Orleans, y la madre de Julián Croft, la futura esposa de la alta sociedad, habían compartido una amistad, una cocina y una receta secreta. Esa receta se había convertido en una cuerda de salvamento de memoria para un hijo en duelo y en un legado de amor para una nieta devota. El plato no era solo una comida. Era un puente que abarcaba décadas de pérdida y circunstancias, conectándolos en ese preciso momento. Mi abuela hablaba de ella, dijo Sara, sus propios ojos ahora empañados. Decía que Eleanor era la única persona que conocía que podía quemar agua, pero que tenía el corazón más amable que había conocido. Le enviaba a mi abuela una postal cada año para su cumpleaños, incluso después de convertirse en la señora Croft. Sara recordaba esas postales. Siempre eran de lugares elegantes y lejanos, París, Roma, Tokio. Para una niña pequeña en Nueva Orleans, parecían mensajes de otro planeta. Y siempre estaban firmadas, con cariño, tu amiga Eleanor. Julián pasó una mano por su rostro, el peso del momento presionándolo. Mi madre falleció cuando tenía 10 años, dijo, su voz baja y pesada. Después de eso, mi padre, no era un hombre sentimental. Guardó todas sus cosas, sus cartas, sus fotos. Quería seguir adelante. Creo que pensó que me estaba protegiendo, pero estaba borrándola. Ese sabor, eso era lo único que me quedaba de ella. Lo único que él no pudo quitarme. He pasado años intentando encontrarlo. He contratado a los mejores chefs del mundo para intentar replicarlo a partir de mis descripciones. Nadie se acercó siquiera. Miró a Sara y, por primera vez, ella no vio a un multimillonario. Vio a ese niño de 7 años en la cocina bañada por el sol, un niño que había perdido a su madre y el sabor de su infancia de una sola vez. No podían replicarlo, dijo Sara suavemente. Porque les faltaba el ingrediente más importante. ¿La nuez moscada?, preguntó Julián. Sara negó con la cabeza. La historia. Solo estaban siguiendo instrucciones. Hay que cocinarlo con amor. Eso es lo que siempre decía mi abuela. Es la única manera de hacer que sea jubileo. La emoción cruda del momento era abrumadora. Los dos asociados de Julián, dándose cuenta de que estaban interfiriendo en algo sagrado, se excusaron silenciosamente, dejando a Sara y Julián solos en la mesa. Julián señaló la silla frente a él. Por favor, dijo. Siéntate. Era la primera vez que un empleador le pedía que se sentara durante el servicio. Se hundió en la silla de cuero suave, su delantal sintiéndose completamente fuera de lugar en el entorno opulento. Todo este tiempo, reflexionó Julián, mirando las luces de la ciudad, pero viendo algo completamente diferente. Toda mi vida he estado persiguiendo el éxito, construyendo un imperio, pensando que eso era lo que importaba. Pensé que ese plato era solo sobre un sabor, un recuerdo, pero es más que eso. Es una conexión. Es un legado. Giró su intensa mirada hacia ella. El despiadado CEO se había ido, reemplazado por un hombre humillado por una verdad que nunca esperó encontrar. Tu abuela le dio a mi madre un regalo que ella me pasó a mí. ¿Y tú? Acabas de devolvérmelo. No tienes idea de lo que has hecho por mí esta noche. Sara solo pudo asentir, las lágrimas ahora trazando libremente caminos por sus mejillas. Ella fue la persona más increíble que he conocido. Solo he estado intentando hacer lo correcto por ella, mantener viva su memoria.
Has hecho más que eso, dijo Julián, una nueva energía entrando en su voz. La niebla del dolor comenzaba a despejarse, reemplazada por la claridad y la determinación que lo habían convertido en un titán. Una idea estaba formándose, una oportunidad nacida no de ganancias y pérdidas, sino de destino y legado. Así no es como se debe contar tu historia ni la de tu abuela, dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con propósito. Escondida en la cocina de un lugar como este. Eso no está bien. Un regalo como el tuyo, un legado como el de Elodie Washington, merece una catedral. La mañana después de la noche que cambió la vida en Aurelia se sentía surrealista. Sara despertó en su pequeño apartamento con los sonidos familiares del tráfico de la ciudad, pero el peso opresivo de la ansiedad que normalmente la saludaba se había ido, reemplazado por una extraña ligereza vibrante. Esperaba una llamada de David, el gerente, para despedirla. En cambio, la llamada vino de una mujer de voz suave que se presentó como la asistente ejecutiva de Julian Croft. Informó a Sara que el señor Croft había arreglado que un coche privado la recogiera en 1 hora. Tenía, explicó la asistente, una propuesta de negocios que discutir. Antes de que pudiera procesar esto, llegó otra llamada. Era David. Su voz estaba impregnada de un respeto lleno de pánico que nunca había oído de él antes. Sara, por favor, no cuelgues. Solo quería decir que lo siento mucho por lo de anoche. Lo que hizo el chef Antoine fue imperdonable. Los abogados del señor Croft se han puesto en contacto. Tu empleo ha sido terminado, pero el señor Croft insistió en un paquete de indemnización. Es equivalente al salario de 1 año completo. Hizo una pausa, luego añadió, y Leo, el cocinero de línea. Les contó cómo preparaste el plato y cómo él te cubrió. El señor Croft se aseguró de que él también esté cuidado. Sara quedó sin palabras. Un salario de 1 año. Era una red de seguridad tan vasta que apenas podía comprenderla. Significaba que las facturas de Marcus estaban cubiertas. Significaba que podían respirar. Gracias, David, logró decir, su voz cargada de emoción. La lealtad recompensada. Era un concepto hermoso. 1 hora después, Sara se encontró saliendo de un elegante coche negro y entrando al vestíbulo de Croft Enterprises, un rascacielos de vidrio y acero que parecía perforar las nubes. Fue escoltada al piso del ático, donde la oficina de Julian Croft ocupaba toda la esquina. Era un espacio minimalista dominado por un enorme escritorio de roble y una vista panorámica de la ciudad que hacía que la de Aurelia pareciera una postal. Julián no estaba detrás de su escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, vestido no con un traje, sino con un simple suéter de cachemira gris. Se volvió cuando ella entró, y su sonrisa era genuina, desprovista de la arrogancia que había visto al principio. Sara Pina, dijo, usando su nombre completo con un suave respeto. Gracias por venir, señaló 2 sillas cómodas cerca de la ventana. No he podido dejar de pensar en anoche, en tu abuela y en la mía. Se siente como el destino. No sé cómo llamarlo, admitió Sara, sentándose, sintiéndose pequeña en la vasta y poderosa sala. Es mucho para asimilar. Quiero hacerte una oferta, dijo, yendo directo al grano, sus instintos de deseo aún afilados. Y quiero ser muy claro. Esto no es caridad. No es un regalo. Considero que lo que tienes es un activo raro e inmensamente valioso. Tu talento, el legado de tu abuela, es invaluable. Quiero ser tu socio. Quiero construir un restaurante contigo, para ti. Un lugar que honre a Elodie Washington. El corazón de Sara latía con fuerza contra sus costillas. ¿Un socio? Un socio completo, confirmó. Yo proporcionaré el capital, los bienes raíces, la infraestructura empresarial. Tú proporcionarás el alma. Tendrás control creativo completo. El menú, el diseño, el personal, el nombre, todo. Construiremos un templo para el tipo de comida que cambió nuestras vidas.
Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Dime, Sarapina, ¿qué ves cuando cierras los ojos e imaginas el lugar perfecto para contar la historia de tu abuela? ¿Cómo se ve? Y así, en esa oficina estéril de $1.000 millones, ella le describió un lugar con paredes de ladrillo cálido, el sonido del jazz, el olor de especias tostadas y una cocina que estaba abierta y llena de vida. No escondida en la parte trasera. Un lugar donde cada invitado se sentía como si estuviera llegando a casa. Él escuchó cada palabra, y cuando ella terminó, simplemente dijo, vamos a construirlo. Lo primero que hizo Sara con el generoso anticipo que Julián transfirió a su cuenta fue asegurar una consulta en la clínica neurológica más prestigiosa de la ciudad para Marcus. Se sentó con su hermano en la sala de espera lujosa, sosteniendo su mano. Cuando los llamaron para reunirse con el renombrado Dr. Evan, Sara explicó todo el historial médico de Marcus con una confianza recién encontrada. El doctor escuchó pacientemente, luego delineó un plan de tratamiento innovador. Por primera vez, había un camino claro y tangible no solo hacia la estabilidad, sino hacia la recuperación. Al salir de la clínica, Marcus se detuvo en la acera y abrazó con fuerza a su hermana, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. La sombra bajo la que habían vivido durante tanto tiempo finalmente estaba retrocediendo. Los siguientes meses fueron un torbellino de caos creativo y alegre. Julián aseguró el edificio perfecto en el distrito histórico y comenzaron la transformación. Sara revisó el libro de recetas de su abuela, no solo seleccionando platos, sino curando una narrativa. Cada elemento en el menú de Elodies venía con una breve historia, un recuerdo de su origen. Insistió en contratar a su propio personal. Su primera contratación fue Leo, el joven cocinero de línea de Aurelia, a quien convirtió en su sous chef. Entrevistó a docenas de otros, preguntándoles no sobre su técnica, sino sobre la primera comida que amaron. Reunió un equipo que entendía que cocinar era un acto de amor. Mientras tanto, Julián estaba experimentando su propia transformación. Una tarde, Sara lo encontró en el restaurante a medio terminar, sosteniendo torpemente una de las pesadas sartenes de hierro fundido de su abuela. ¿Ella cocinaba en esto?, preguntó con asombro. Cada día, sonrió Sara. ¿Quieres una lección? Pasó la siguiente hora enseñándole el proceso paciente y meditativo de hacer un roux perfecto. Él era torpe y salpicó harina en sus pantalones caros, pero también estaba completamente absorto, con una mirada de concentración pacífica en su rostro que ella nunca había visto antes. En ese momento, compartiendo una risa sobre una nube de harina, no eran un multimillonario y una chef. Eran solo dos personas honrando un pasado compartido. La noche de apertura en Elodies fue todo lo que habían soñado y más. La sala estaba viva, un tapiz vibrante de personas de todos los ámbitos de la vida. Un trío de jazz tocaba suavemente en una esquina. Marcus, luciendo más saludable y feliz de lo que había estado en años, estaba orgullosamente en el puesto de anfitrión, su sonrisa un faro de calidez. Sara, con una chaqueta de chef blanca impecable con Elodies bordado sobre su corazón, se movía por la sala. No estaba escondida en la cocina. Estaba compartiendo su historia. Se detuvo en una mesa donde un notorio crítico gastronómico, un hombre conocido por sus reseñas duras, estaba tomando un bocado del gumbo jubileo. Vio sus ojos cerrarse por un momento, su fachada profesional derritiéndose en una de puro y genuino placer. La miró y simplemente asintió, un universo de aprobación en el gesto. Tarde en la noche, encontró a Julián de pie junto al bar, observando la escena con una sonrisa tranquila y satisfecha. Sostenía un pequeño tazón de su gumbo. Ella habría amado esto, dijo, su voz ronca. Mi madre siempre quiso un lugar que se sintiera así, lleno de vida. Ella habría estado muy orgullosa de ti, dijo Sara, mirando la sala alegre, a su hermano saludable, a la increíble nueva vida que había florecido de un solo acto de desafío. Creo que ambas lo están. No era solo un restaurante.
Era un testimonio del hecho de que nuestro verdadero legado no es el dinero que ganamos, sino el amor que compartimos y los recuerdos que nutrimos. El papel tapiz no solo había encontrado su voz. Había construido un hogar hermoso y próspero para ella, un jubileo para que todos lo compartieran. La historia de Sarapina es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca está definido por nuestro título laboral o nuestras circunstancias. El mundo pudo haberla visto como solo una camarera, pero ella llevaba dentro de sí un legado de amor, talento e historia que era más rico que cualquier fortuna. Hizo falta un hombre no solo buscando una comida, sino buscando un recuerdo para finalmente verla. Su historia nos muestra que la comida nunca es solo comida. Es memoria, es conexión, y a veces, es el destino en un plato. Nos enseña a no subestimar a los silenciosos, porque a menudo son los que tienen las historias más poderosas que contar. ¿Qué te pareció el increíble viaje de Sara? ¿Crees que un solo momento puede cambiar una vida para siempre? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor dale un pulgar arriba a este video.